Vamos a comenzar con la clase que es estadística administrativa. Bueno, ya nos habíamos presentado, ¿verdad? En la clase anterior, entonces vamos a ir avanzando un poco. Docente sin tema la diagra. Luego tenemos aquí lo que es la estadística. La estadística, ¿qué es la estadística en sí? Bueno, la estadística es un estudio de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir y analizar datos, ¿verdad? Y hacer referencias científicas partiendo de tales datos. ¿Cuál es la importancia de la estadística? Pues la estadística es muy importante en casi cualquier área profesional. Esto nos incluye las áreas de informática, matemáticas, economía, contabilidad, mercadeo, merchandising, P2P, el nuevo Power BI y toda esa categoría, ¿verdad? Que es para que se toma para poder sacar y obtener datos y así poderlos analizar. Esto nos permitirá que determinar los frutos de los problemas que antes ocurran, establecer límites tolerantes hacia los procesos productivos, determinar un lote de productividad si cumple los requisitos mínimos de calidad para tomar una muestra significativa, conocer el estado actual de la producción al hacer cambios comparándolos con los procesos sin cambios, y evaluar probables nuevos procedimientos en su impacto en la productividad y muchas otras cosas dependiendo de tu imaginación en lo que puedas aplicarlo, ¿verdad? Y dentro de la clasificación están dos grupos, dos grandes áreas. Entonces está la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que desempeñan su función distintiva para poder ser ellas complementarias en un análisis. Es importante que todo profesional que utilice las estadísticas como herramienta auxiliar de trabajo posee un mínimo de conocimiento y habilidades prácticas en aquellas técnicas que facilitarán el buen desarrollo de esta actividad. Dentro de esto y partiendo de esto tenemos la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Comprende las técnicas que se emplean para resumir y describir datos numéricos. Son sencillas desde el punto de vista matemático y su análisis se limita a los datos recolecciones sin inferir en un grupo mayor. El estudio de datos se realiza con representaciones gráficas, tablas, medidas de posición y dispersión. Dentro de la estadística inferencial, tenemos que es el problema crucial de la estadística inferencial, es llegar a los propósitos que se acercan a la población o a partir de la observación, efectuada en nuestras bajo condiciones, efectuadas en muestras bajo condiciones de incertidumbre. Estas comprenden, disculpen, las técnicas que se aplican en nuestra muestra, sometiéndolas así a una observación y permitiendo la toma de decisiones sobre una población o proceso. Luego tenemos lo que son, pero en la inferencia tenemos este punto importante que es la inferencia se preocupa de la precisión de los estígrafos descriptivos, ya que estos se vinculan eventualmente con el valor de la población. La población es todo lo que vamos a analizar y las muestras son las pequeñas partituras de cada una de las cosas que nosotros queremos medir. El uso más frecuente es conocer el porcentaje de la población que se necesita, conocer el porcentaje de la población que tiene diabetes, conocer el porcentaje, por ejemplo, de unas personas que que utilizan tomate para preparar sus comidas, conocer el porcentaje de personas que consumen tortillas, conocer el porcentaje de protección social que se asigna en África, digamos. Conocer e interpretar el porcentaje de personas que tienen microempresas en Ecuador, digamos, un país. Conocer el porcentaje de niños desnutridos en el país, digamos. Conocer el porcentaje de estudiantes que tienen conocimientos de inglés en determinado lugar. Esto es lo que el uso con la frecuencia con la que nosotros podemos medir o podemos determinar para qué vamos a utilizar lo que es la estadística para administradores. En nuestro caso podría ser, digamos, si yo tengo una empresa de venta bueno, aquí está claro, prácticamente conocer el porcentaje de personas que consumen tortillas. Una tortillería aquí que usualmente nosotros los latinos y más que todo aquí en Centroamérica consumimos bastante tortilla. ¿Cuál es el porcentaje de personas que consumen? Y así yo voy midiendo eh, qué alcance puede llegar a obtener mi empresa o cuántos kilos necesito yo de maseca para poder
subsanar la necesidad de tantas personas que consumen, según el porcentaje que he hecho yo el análisis, para poderles suplir su necesidad, o sea, que todos tengan la capacidad de poder obtener tortillas en determinada ubicación, ¿verdad? Claro, donde tenga yo mi empresa establecida. Para eso nos sirve. Luego tenemos las variables. Una variable es una característica que al ser medida en diferentes individuos es susceptible de adoptar diferentes valores. Tenemos los tipos de variables, las variables cualitativas, y voy a darle la siguiente, y las variables cuantitativas. Primero vamos a ver las variables cualitativas. Las variables cualitativas son las que expresan distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser dictatoriales, dicta, dic, dicotómicas cuando solo pueden tomarse el valor posible en sí de ellas, como sí o no, hombre y mujer, o son politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores. Eso quiere decir, dentro de ellas podemos distinguir la variable cualitativa ordinal y la variable cuasi cuantitativa, que son las que tienen varias determinaciones, digamos. Como por ejemplo, digamos, en una baraja de cartas, si ustedes pueden ver, ahí tenemos un claro ejemplo. En las cartas solo pueden ser o rojas o negras, ¿verdad? Pero el color solo puede ser rojo o negro, pero dentro de las mismas tenemos cuatro tipos de variables, digamos. ¿Por qué? Porque puede ser un corazón, puede ser un diamante, puede ser un trébol o puede ser un picto, que le llaman que es el pinito. Entonces ahí tenemos cuatro, dos de ellas pueden ser negras y dos de ellas pueden ser rojas. Y ahí podemos medir lo que es la variable cualitativa. Hay variedad. Cualitativo es de variedad. Tiene que haber algo de variedad. Y luego tenemos las variables cuantitativas, que son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Las variables cuantitativas además pueden ser variable discreta y variable continua. La variable discreta, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que la variable es la que presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas separaciones o interrupciones indicando la ausencia de valores entre los distintos valores específicos que la variable puede asumir. Ejemplo, el número de hijos. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5. Y la variable continua es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo específico de valores. Por ejemplo, la masa, que era lo que yo les explicaba. ¿Cuántos kilos voy a necesitar? Pueden ser 2.3, 2.4, 2.5. La altura de nosotras, digamos, en este curso, puede ser que unas midamos 1.64, 1.65, 1.50, 1.52, 1.53, o sea, es variable totalmente. Y ¿qué más dice ahí? O el salario, digamos, se puede variar. Unos pueden ganar 8,000, otros 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, como sea, es totalmente variable. Solamente vamos a darle aquí ingresar a Gabriela. Ok, entonces seguimos. Solamente se está limitado por la precisión del aparato medidor. En teoría permite que persistan o existan valores entre sí. Ahora vamos a determinar lo que es una muestra. ¿Qué es una muestra? Pues la mayoría de estudios estadísticos se realizan no solo sobre la población, sino también sobre el conjunto o partes de ella, llamado muestra. También partiendo del supuesto de que este subconjunto presente el mismo comportamiento y característica que la población en general, el tamaño de la muestra es mucho menor que el tamaño de la población. Era lo que les decía, la población es el total completo, y la muestra solo es una parte de esa población. En conjunto, el tamaño de la muestra es mucho menor que el tamaño de la población. Los valores e índices que se concluye de una muestra se llaman estadígrafos. Y estos, mediante métodos inferenciales o probabilísticos, se aproximan a los parámetros poblacionales. O sea, la población es todo un círculo y la muestra, digamos, bueno, digamos la población, véanlo así desde este punto de vista para que lo comprendan mejor. La población es el mundo. Ven el mundo completo, ¿va? Dentro del mundo habemos muchos países, ¿verdad? Bueno, entonces la muestra es Honduras, digamos. Honduras es un pedacito de la población total.
ahí para que nos quede exactamente lo que es muestra y lo que es población. Ahora le voy a leer lo que es población. Población es un conjunto de todos los elementos que presenta una característica común, determinada, observable y medible. Permítame un momento. Vamos a ver, aquí me pasé. Aquí. Observable y medible, dice. Por ejemplo, vamos a dejar que pase. Estamos en la casa y pasa de todo un poco. Por ejemplo, dice, si el elemento es una persona, se puede estudiar las características de edad, peso, nacionalidad, sexo, etcétera. Los elementos que integran una población pueden corresponder a personas o objetos o grupos. Por ejemplo, familias, fábricas, empresas, etcétera. Las características de la población se resumen en valores llamados parámetros. Tenemos el parámetro que es la población. Luego pasaríamos con lo que es niveles de medición. El nivel de medición puede ser nivel nominal, que les voy a indicar nivel ordinal, nivel de intervalo y nivel de proporción o razón. Vamos a determinar lo que es el nivel nominal. Es el nivel más bajo de la medición en cuanto a los suministros de ecuaciones. Las observaciones solo se pueden contar o clasificar. No hay un orden lógico de las características y la categoría son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Está el nivel ordinal. Bueno, el nivel ordinal nos indica que son las observaciones y mantenimientos en orden según las categorías de datos están ordenadas de acuerdo a las características. El nivel de intervalo tienen todas las características del nivel ordinario, pero además la diferencia es entre los valores, entre dos valores tienen un tamaño constante. El cero es solo un número de escala, es decir, no representa la ausencia de la condición. Y el nivel de proporción o razón es el nivel más alto, todas las características del nivel de intervalo, pero además el cero tiene significado y la relación entre los números tiene sentido. Esos son todos los niveles que podemos determinar en una medición, niveles de medición, y esto varía dependiendo de qué es lo que usted va a buscar, ¿verdad? Y cuál es su población y cuál es su muestra. Pueden ser toditos estos niveles. Bueno, entonces ahora tenemos la distribución de frecuencia. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Esta es la parte teórica, jóvenes. Después vamos a pasar a la parte práctica para que no crean que la estadística solamente es parte teórica. Es más práctico que teórico, pero hay que tener algunos conceptos claves, esenciales para poder desarrollar lo que es la parte práctica. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos asignados a cada dato, su frecuencia correspondiente. Hay varios tipos de frecuencia. Entonces, pueden ser tipos de frecuencia: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. Ahorita vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta, en términos, ¿verdad? Después en práctica ya es otra cosa. En términos, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico y se representa por una F. F y sub 1, porque pues, es un dato. La F quiere decir la frecuencia absoluta y el 1 es un dato único. Más frecuencia 2, más frecuencia 3 y así sucesivamente hasta llegar al dato de números, que es lo que buscamos, igual a n. La suma de la frecuencia absoluta es igual al número total de los datos que se representa por n. Para indicar resumidamente esta suma se utiliza la letra abreviada como signo suma. La signo suma, la famosa suma, que se lee suma o sumatoria. Y luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre las frecuencias absolutas de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por cientos y se representa por una n. N de los datos es igual a la frecuencia relativa entre los números. Así es que determinamos la suma, ¿verdad? La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar más adelantito. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por una F, la frecuencia acumulada. Y la frecuencia relativa acumulada, pues es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos que se representa en tantos por ciento, o sea, en un porcentaje, siempre basado en 100, ¿verdad?
Luego tenemos el diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencia de una variable y en su presencia gráfica para construir. Para construirlo basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, que constituye la hoja del bloque de cifras restantes que formará el tallo, el dichoso y famoso tallo. Aquí indica un ejemplo rápido y corto, ¿verdad? Porque cuando nosotros determinamos una población y una muestra, no tenemos datos menores, por ejemplo, a, digamos, lo menor, digamos, 90 datos, digamos, 90 datos lo menor y ahí ustedes ya pueden determinar. Aquí lo vamos a hacer rapidito. El tallo 1, 0, 2, 3. ¿Qué representaríamos aquí? Digamos, el número de hijos, digamos, que tengan las personas en determinado estado, provincia o como le llamamos nosotros, municipio. En este estado, digamos, si traemos los datos, ¿verdad? Desde la base de la construcción de la muestra, la población, y aquí ya llegamos al dato final, que este sería nuestro tallo y hoja. Entonces, digamos que aquí, hoja, en el departamento o municipio que nosotros habíamos categorizado como uno, hay datos que nos dicen de 3, 6, que tienen 7 hijos, 4, 4, 3, algunos tienen 9, 1, 8, 6, 8, 3, 9, 4, 7, y entonces de estos datos nosotros vamos a determinar lo que son las frecuencias. Vamos a darle a ingresar a otra compañera que acaba de ingresar. Okay. Eh, Dentro de este dato nosotros tenemos ya lo que es y lo podemos trabajar con las frecuencias relativas y así sucesivamente para cada uno de los datos. Luego seguimos con un ejemplo del polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Pues es un gráfico de líneas que se usa para representar las frecuencias absolutas de los valores de una distribución, en el cual la altura del punto asociado a un valor de las variables es proporcional a la frecuencia de dicho valor. Aquí tenemos los porcentajes del PIB. ¿Qué quiere decir PIB? Producto Interno Bruto. Eso quiere decir cuánto relativamente el país está en cuanto a empleo, desempleo, empresas y comercio. Producto Interno Bruto. Entonces, digamos de que aquí tenemos los países. ¿A quién analizamos? Analizamos a los países de Alemania, España, Estados Unidos, Japón y México. Ustedes pueden determinar aquí y ver de que México alcanza un punto, ¿verdad? Inferior al 0.5 de un PIB, mientras que Alemania y Japón alcanzan un punto arriba del 3%. Miren, un Producto Interno Bruto casi de un 3%. Alemania y Japón alcanza el punto arriba del 3.1% del PIB. Para esto nos sirve este gráfico y a este gráfico se le llama polígono de frecuencia. Todo esto, ¿verdad? Es el final de una investigación férrea que se tuvo que haber realizado para poder determinar el porcentaje de PIB de estos países. Sigamos. Y ahora vamos a ver el polígono de frecuencia acumulada o mejor conocido como ojiva. A mí me gusta llamarlo más ojiva para no confundirme con el anterior. El polígono de frecuencia ojiva es un gráfico acumulativo en el cual es muy útil cuando se requiere representar el rango porcentual de cada uno de los valores de la distribución de frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en los gráficos las barras se encuentran juntas y en las tablas los números poseen en el primer miembro un cohete con el cual se une el segundo y es entre un paréntesis. Entonces aquí tenemos lo que es en realidad una ojiva. Aquí estábamos midiendo lo que es el porcentaje de médicos. ¿Cuántos médicos aquí se cortó? Pero cuántos médicos y la medida, cuántas personas debe de atender un médico en determinado país. Aquí abajo también decía los países, pero no me cabía y por eso se los corté. Y aquí a este lado decía el determinado, el número del país, más que todo, con lo que veníamos haciendo la investigación. Esto es lo que es un ojiva, de punto a punto, de punto 5 a punto 60, a punto 65, siempre va en escala mayor, miren, de punto 70, punto 75, punto 80, punto 85 y así sucesivamente. Aquí lo terminamos en esta parte. Y aquí va el país al que se le tomó esa medida. Luego tenemos lo que son los histogramas.
¿Qué es el histograma? Es una representación gráfica de una variable en forma de barra, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores presentados. El eje vertical se presenta con frecuencias y el eje horizontal son los valores de las variables, normalmente señalado las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. Se utilizan cuando se estudia una variable continua, con franjas de edades o altura de la muestra. Y por comodidad sus valores se agrupan en clases, es decir, valores continuos en los casos en los que los datos son cualitativos, no numéricos, como como sexto grado de acuerdo a niveles de estudio. Es preferiblemente un diagrama de sectores. Aquí tenemos el histograma. El histograma son más frecuentes en ciencias sociales, en humanas y económicas, que en ciencias naturales y exactas, y permite la comparación de los resultados de un proceso. Entonces aquí nosotros tenemos que medir, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad vamos a tener como población y como muestra para determinar qué tipo de diagrama vamos a utilizar? Este, como bien los he mencionado, solo estudia las ciencias sociales, humanas y económicas, más que todo y las ciencias naturales y exactas y permite la comparación de los resultados. Entonces aquí tenemos el histograma. Miren, números por 100, aquí está dado por 100, y números de estudiantes en los clubes de matemática. ¿Cuántos estudiantes tenemos, verdad, en los clubes? O sea, lo que vamos a medir es la edad, el número de estudiantes en los clubes de matemáticas. Aquí está por 100, cuántos hay, y aquí entre las edades, ¿de qué edades están? De 0 a 10, no llegan ni a 1%. De 11 a 18 años, tenemos de que digamos, un 45%, por ejemplo, porque los números están dados por 100, se multiplica para dar un porcentaje. Un 45%, por ejemplo, estudian, están metidos en un club de matemáticas. De 19 a 26 años, un 2.9, un 29% está establecido entre esas edades. Y más de 26 años, pues no llegamos ni al 6% de estudiantes en esa edad para los clubes de matemáticas. Este es el análisis que se hace en cuanto a lo que son los diagramas de un histograma. Ahora vamos con el diagrama de barras, que es el más conocido. Un diagrama de barras, también conocido como diagrama de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos, valores y está formado por barras rectangulares o longitudinales, proporcionales a los valores representados. Los gráficos de barras son usados para comparar dos o más valores. Las barras pueden orientarse vertical y horizontal. Entonces, a ver aquí, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, aquí teníamos y se me borró el dato, pero aquí lo pueden visualizar de que está el dibujo, ¿verdad? El diagrama de barras y está totalmente vertical, ¿verdad? Los datos. Es el más conocido. Vamos a ver, ahora vamos con el gráfico circular. El gráfico circular, también llamado como gráfico de pastel o gráfico de 360 grados, son recursos estadísticos que se utilizan para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparado dentro de un gráfico circular puede ser de más de 5 y los segmentos se ordenan de mayor a menor, iniciando con el más amplio a partir de las 12, como en el reloj. Aquí, empezando, ¿verdad? Desde el más amplio, miren, ¡fum! El más grande tiene todo este espacio, tal y como son las coordenadas del reloj, ¿verdad? ¿Hacia dónde van? Hacia la derecha. Aquí está. Entonces, la manera más fácil de identificarlo, el cemento, es el sombreado de claro a oscuro, donde en el mayor tamaño es el más claro y el de menor tamaño es el más oscuro. Y así sucesivamente. Así es estadísticamente, ¿verdad? Que está hecho el gráfico, pero ustedes lo pueden colocar o medir con tal la variedad de tonalidades sea diferente para representarlo, entonces ya queda totalmente representado. Luego tenemos la media aritmética. Es el valor obtenido por el valor sumado de todos los datos y dividir el resultado entre el número total de los datos en el símbolo de la media aritmética. Mientras que la media aritmética o método a utilizarse para la información de tendencias centrales no es estadística robusta, lo que significa es que está muy influido por los valores atípicos. Cabe destacar que para cada distribución asimétrica, la media aritmética no puede concordar con la propia noción del medio. Y las estadísticas robustas, tales como la media, puede ser una mejor descripción de la tendencia central. Ejemplo, los pesos de 6 niños, vamos a ver aquí. Los pesos de 6 niños son: el primer niño tiene 84, el otro 91, el otro 72, el otro 68, el otro 87 y el otro 78.
kilos, dice, ¿verdad? Hallar el peso medio. ¿Cómo vamos a hallar el peso medio? Es la suma de todo X, o sea, el peso medio que es X es igual a la suma de todos los datos del peso de cada uno de los niños, que son 6, entonces aquí tienen que haber 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre la suma de los mismos, que son el peso de los 6 niños. Entonces aquí tenemos los 6 niños, ¿verdad? La suma de todo esto entre 6 nos va a dar igual a 80 kilogramos. Esa es nuestra media aritmética. Este es el peso medio promedio de esos 6 niños, 80 kilogramos entre todos estos datos. Esta es una pequeña muestra de una población de 6 niños. Luego tenemos alguna consulta desde este momento aquí, jóvenes. Nadie me ha detenido, nadie me ha consultado nada, entonces pienso de que todo va bien. Vamos a ver. Ya los tengo a todos ya aquí, porque aquí ahora tengo hasta más personas. Ahora tengo a Jeniel Yaret Lobo Cruz, a Ingrid, a Gabriela, a Emily, a Levy, y por el tiempo establecido es que yo les estoy evacuando así de esta manera, ¿verdad? Porque ya ahorita, miren, ahí están. Solo nos quedan 10 minutos de los 40 minutos. Nos hemos excedido, pero va a valer la pena, jóvenes. Profe, Dígame. más bien ya los están enviando un mensaje que vamos a la de matemática aplicada. A matemática aplicada. Sí. Bueno, en realidad yo tengo establecido que es hasta, ya les indico, vamos a ver aquí, aceptar. Ya veo yo aquí. Yo les compartí a ustedes, ¿verdad? Que yo tenía establecido hasta las 11:30 más bien. Pero ya vamos a terminar, Sí. ya vamos a terminar con esto, no se preocupen. Entonces, bueno, ¿verdad? Vamos a proseguir. Y aquí, bueno, aquí lo que yo les voy a hacer mención, les hice mención de la media aritmética. Ahora vamos a ver lo que es la mediana. La mediana representa el valor de la variedad de posición central en un conjunto de datos ordenados. En una teoría, la probabilidad y estadística, una media es un conjunto de valores borrados, un conjunto de valores, borradores, poblaciones, distribuciones, probabilidades, estadísticas, y es un valor total con el número m. De los valores del conjunto mayor es un conjunto igual a m. El número de valores m o menos intuitivamente podemos decir que la media es el conjunto medio de la serie que se divide en dos mitades. Esta es una característica posición de la serie. Ejemplo, vamos a encontrar aquí el ejemplo exacto. Dice, encontrar la media para los siguientes datos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 1, 5 y 5. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Lo primero que vamos a realizar es ordenar los datos. Este es el primer punto para encontrar la media. Entonces vamos a ordenar los datos de menor a mayor, siempre. Entonces, ¿cuál es el dato menor? 1. Entonces colocamos aquí. Volvemos a revisar otro dato, 1. Entonces lo colocamos aquí. Tenemos que agarrar todos los datos que estén de la media, todos los datos que nos den de la muestra, todos tienen que ir ordenados de menor a mayor. Luego tenemos el 2. Vamos a buscar 2, 1. ¿Cuántos hay? Solo hay 1. No, ¿cuántos 2 hay? 1. Ok, aquí está. 2. Luego tenemos lo que son las poblaciones 3. 3, 3. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3. 3, 3. Luego 4, 4. Vamos a ver, ya los tengo ordenados aquí. 4, 1, 2. Aquí están, 4, 4. Y luego tenemos el 5, 5. Entonces, ¿cuántos datos hay aquí? 5, 5, 5. Localizar el valor que divide en dos partes iguales el número de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a medir todos los datos que tengamos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y el que quede en medio de esos datos, entonces es el que va a quedar como lo que es la media. ¿Sí? Entonces aquí colocamos, miren, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos hacia el lado derecho y 5 datos hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es la media? El 3. La media es la que nos está dejando 5 datos hacia un lado derecho y 5 datos hacia el lado izquierdo. Aquí lo podemos ver, miren, 1, 1, 2, 2, 3. 3 es el de en medio, 1, 3, 4, 4, ahí van 3 datos, 5, 4 y 5 otro dato. Entonces la media es esto, lo que nos queda en medio de cada una de las muestras que nos puedan proporcionar dicha información. Y la moda
prácticamente aquí resumiendo, es el número que más se repite dentro de la muestra. La moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos. Hablaremos en una distribución bimodal de los datos adquiridos en una columna. Cuando encontramos dos modas, es decir, dos datos que mantengan la misma frecuencia, estas variables tienden a ser frecuencias, diremos que no hay moda. Como por ejemplo en este caso, miren, aquí tenemos una serie de datos. ¿Y cuál es el dato que más se repite? El 15. Aquí está. Miren cuántas veces se repite el 15. 4 veces. Entonces, cuál es nuestra moda? El dato que más se repite, 15. Entonces, por ende, es que en un conjunto de datos, el dato que más se repite es 15. O sea, aquí vamos a calcular la moda. La moda es igual a 15, por ser el número con más frecuencias de errores que presenta este dato. Luego, bueno, aquí les tengo lo que es un video, pero este video dura aproximadamente, ya les voy a indicar aquí, dura 8 minutos, el cual no va a dar tiempo para ponérselos ahorita, pero se los voy a mandar a ustedes, bueno, lo voy a mandar en el chat para que ustedes lo puedan visualizar, porque este sí es importante porque es en base a lo que es la última tecnología, que no se sacan datos numéricos a pie. ¿Qué quiere decir a pie? O sea, a mano. O sea, que yo voy a agarrar 15,000 datos y los voy a ir clasificando de uno en uno. O sea, nunca voy a terminar, ¿verdad? Entonces, para eso existe la nueva tecnología o las nuevas herramientas. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas? Entonces son Excel. Excel, que es la base fundamental para poder trabajar lo que es eh, la moda, la media y la media aritmética, que es lo que les acabo de explicar. Y también existe uno nuevo que les voy a compartir también, que es uno llamado Power BI. Ese Power BI prácticamente ya le genera los datos y no lo saca tal y como yo se los estaba explicando ahorita de uno en uno, sino que a más grosso modo prácticamente, porque ahí le pueden poner hasta 27,000 datos y no hay ningún problema. Va a sacar la mediana, la media y la moda. Ya está dado para eso, pero siempre hay que tener siempre hay que tener algo, ¿verdad? De conocimiento para poder determinar. Y Profe, una pregunta. toda herramienta se debe de alimentar. Toda herramienta debe de alimentarse por datos. Los datos son los que nos agrupan para poder darles una mejor análisis de lo que es en realidad lo que ustedes están buscando. De qué frecuencias y qué datos y qué tipo de media, qué tipo de aritmética es la que van a utilizar. Entonces, aquí vamos a seguir. Y solamente aquí lo voy a pasar. Y aquí les dejo un mensaje. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y ahí está la imagen que habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces ustedes ahí escogerán, ¿verdad? En qué escalón quieren estar a cuál quieren llegar, jóvenes. Y entonces, pues, a seguir adelante yo los motivo, ¿verdad? Y aquí tengo la tarea también. Esta es la primera tarea que van a realizar. En este archivo están dos tareas, pero esta es la primera que van a realizar, que es lo que acabamos de ver, que es la guía prácticamente, porque primero deben de tener la parte teórica bien determinada y para que ustedes sepan qué es lo que van a realizar posteriormente en la práctica. Ya después sigue otra que es la práctica, encontrar la media, la moda encontrar la media y la moda, encontrar la media y la moda, encontrar la media aritmética y varios ejercicios, pero este es para el segundo tema, que es lo que vamos a ver el próximo fin de semana. O Esto sea que sería todo. Díganme, jóvenes. la segunda tarea es para el otro para el otro fin de semana, o sea, cuando ya hemos visto otro tema. La segunda sí, la primera ya. La primera es para el domingo 8, perdón, sábado 8. Me equivoqué aquí con día, pero es 8. El 8 del 5 es el próximo sábado. Entonces, el próximo sábado ustedes tienen que tener realizada ya y enviada ya la tarea. Ahí está el link de estadística para toda esta guía. Toda esta guía ustedes la tienen que desarrollar y enviármela este sábado. Y Ajá, y la otra para el ya otro fin de está, semana. sí, esto es hasta el sábado 15, hasta posterior, después de este que va a pasar hasta el siguiente. Pero si lo entendemos, lo vamos haciendo. Es correcto, si ustedes me comprendieron ahorita, entonces pueden ir avanzando, no hay ningún problema. Profe, ¿verdad que para esa estadística lo más importante es que vienen los datos de las personas? Correcto, lo más Ay, importante es la muestra y la población.
Eso es lo más importante. Ujú. Y yo les voy a Ya, compartir el video que no les pude ahorita porque se nos extiende demasiado. Son 9 minutos, pero sí son 9 minutos valiosos en Profe, realidad. una pregunta. Hola, profe, ¿cómo está? Dígame, Una pregunta. ¿Esto de dónde lo vamos a sacar? ¿el que lo van a sacar? Esta guía, ¿de dónde la van a responder? Toda esta guía la van a responder de esto, de toda esta información que yo les voy a mandar. Yo ya se lo voy a mandar a su WhatsApp para que ustedes lo tengan. No se preocupen. De ahí van a Ok, sacar, de ahí está van a bien. responder la guía. Ay, Tengo un minuto nada más, entonces no sé. Aquí quedaríamos y entonces ya les envío el link porque yo tengo que darles 2 clases más el día de hoy, que es desarrollo de una cultura de calidad y em, comportamiento organizacional. Son bien bonitas y bien amenas las clases. Así que dentro de un momento ya les envío las otras convocatorias. ¿Listo, jóvenes? Se va listo. a cerrarla.